La segunda sala entra en sesión, alegato de admisibilidad, rol 3482, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por Jaime Estar Viveros respecto a los artículos 43 y 450 bis, inciso primero, ambos del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a alegar a las partes en torno a la admisibilidad del requerimiento deducido por el señor Estay Viveros, en que solicita la declaración de inaplicabilidad de las normas que disponen la remisión, en lo que no se oponga, de la normativa adjetiva criminal a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, y en particular en la regla que establece que el demandado civil debe oponer todas las excepciones en el escrito de contestación, fallándolas el juez en la sentencia definitiva. Esto es, los artículos 43 y 450 bis, inciso primero, ambos del antiguo Código de Procedimiento Penal. Expone el actor que se siguió ante la Justicia Criminal de Santiago en su contra un proceso penal en el contexto de la denominada causa de compra de los aviones Mirage por delito de malversación de caudales públicos. En dicho proceso, el Consejo de Defensa del Estado actuó como querellante, deduciendo también demanda civil contra todos los acusados, a efectos de que estos fueran condenados solidariamente al pago al Fisco de Chile de un monto equivalente al perjuicio patrimonial efectivamente ocasionado. El señor Estay, en el contexto de este proceso criminal, fue condenado en enero del año en curso como cómplice del ilícito ya referido a la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, accesorias legales, multa y costas. Y, en cuanto a la acción civil deducida, fue condenado también al pago de una indemnización en beneficio fiscal de la suma resultante de imputar o deducir la cantidad que fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado. A esta condena, el requirente recurrió tanto en lo penal como en lo civil para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, judicatura en la que excepcionó solicitando la prescripción de la acción civil deducida, dado lo dispuesto, entre otras, en el artículo 2332 del Código Civil. Es por esta razón que en el contexto de la gestión pendiente y de la particularidad del caso concreto se produciría la contravención constitucional que viene a plantear a esta sede constitucional, esto es, que la preceptiva reprochada permite solo invocar en la primera instancia, con ocasión de la contestación de la acusación, una vez iniciado el plenario criminal, la excepción de marras, a diferencia de lo que ocurre en el proceso tramitado en sede civil, en que sí es posible oponer la excepción de prescripción en la segunda instancia. De esta forma, son dos las violaciones a la Carta Fundamental que viene a alegar a esta sede. La primera, contravención a la igualdad ante la ley, de que trata el artículo 19, numeral segundo, toda vez que al diferenciarse la sede jurisdiccional en que se opone la excepción, se produciría una desigualdad no amparada por el ordenamiento constitucional. Y, en necesaria consecuencia, igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, de que trata el artículo 19, numeral tercero, incisos primero y sexto, como manifestación esencial del debido proceso legal. Con la normativa reprochada, expone el actor, se deja al demandado civil en indefensión, dado que le resulta imposible la oposición de una excepción perentoria, cuestión que también desde el artículo 5, inciso segundo constitucional, contraviene normativa internacional en materia de derechos humanos. Por estas consideraciones, en esta sede solicita la declaración de admisibilidad de la presentación deducida, reiterando sus argumentaciones a fojas 356 de los autos constitucionales. A su turno, con fecha 31 de mayo recién pasado, el Consejo de Defensa del Estado se hace parte en estos autos, evacúa traslado y solicita la declaración de inadmisibilidad en razón de dos argumentaciones. La primera, confluiría la especie en la causal de inadmisibilidad de que trata el artículo 84, numeral quinto de la Ley Orgánica de esta Magistratura. Esto es, el precepto legal no ha de tener aplicación o no resultará decisivo en la resolución de este asunto. Conforme el estado actual de la gestión pendiente, ya se encuentra precluida la facultad de oponer cualquier tipo de excepciones a la demanda civil deducida por el ente fiscal en contra del requirente. Así refiere que desde que el demandado señor Estay presentó su contestación a la demanda civil sin incluir la excepción perentoria de prescripción, habría precluido su facultad de alegarla de acuerdo al orden lógico establecido en el Código de Procedimiento Penal, por lo que, en definitiva, el artículo 450 bis ya produjo todos sus efectos, no pudiendo resultar decisivo en la resolución del asunto. La sentencia de primera instancia, dictada en el proceso en que incide el requerimiento, no se pronunció sobre la excepción de prescripción de la acción civil y no pudo hacerlo solo porque no fue opuesta debidamente y oportunamente por el requirente.
Conforme a lo anterior, pretender en que el futuro pueda aplicar la excepción de prescripción implica que se le entregue a esta un efecto retroactivo al artículo 450 bis del Código de Procedimiento Penal en el marco de un requerimiento de inaplicabilidad y cuestión que ha sido ya derechamente desestimada por esta magistratura. Y, en segundo término, señala que confluye la falta de fundamento plausible en la acción deducida. A este respecto expone que las reclamaciones constitucionales que formula el actor en esta sede son abstractas, están dirigidas contra el orden consecutivo legal establecido en el antiguo Código de Procedimiento Penal en términos globales y no se hace cargo de explicar de forma suficiente la forma en que la aplicación de la preceptiva reprochada contravendría la Constitución política. Por estas consideraciones solicita la declaración de inadmisibilidad de la acción deducida. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en los alegatos de admisibilidad de la presente causa las partes de la gestión pendiente que se han hecho parte en el expediente constitucional. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este alegato de admisibilidad por el requirente, alega el abogado José Miguel Barahona Avendaño hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, voy a dedicar la mayor parte de esta intervención a los aspectos que han sido efectivamente reprochados en el escrito en que se ha contestado el requerimiento de inaplicabilidad por parte del Consejo de Defensa del Estado, toda vez que no se ha hecho mención a las otras condiciones que naturalmente tienen que también concurrir para que se declare admisible este requerimiento. Me refiero muy brevemente a que el señor Estay efectivamente se trata de persona legitimada para recurrir ante esta magistratura desde el momento que él es encausado y al día de hoy condenado en el proceso que actualmente, como ha sido referido por el señor relator, se encuentra en instancia de apelación y casación formal ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Es en ese contexto, como se ha descrito, que se ha interpuesto, alegando la aplicación del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, que permite efectivamente alegar esta excepción perentoria de la prescripción en la segunda instancia hasta antes de la vista de la causa. En segundo lugar, obviamente también no ha existido en relación a estas normas pronunciamiento por parte de este excelentísimo tribunal, ni por la vía de un requerimiento previo, ni menos por un control preventivo. En tercer lugar, tampoco hay ninguna duda de que se está refiriendo esto a normas concretas que han sido referidas, particularmente este artículo 450 bis, parte primera en realidad, que es esa la que nos afecta, y también el artículo 43, que limita la aplicación supletoria de las normas del Código de Procedimiento Civil en materia de procedimiento penal solo al libro primero y no al libro segundo, que es el juicio ordinario, donde está precisamente esta regla del artículo 310 que permite la alegación de esta excepción de prescripción en la segunda instancia. No obstante que, como sabemos, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece que la norma de juicio ordinario precisamente se aplicará en todos los trámites, gestiones o juicios que no tengan una regla especial diversa. Precisamente la regla especial diversa es la que hoy día nos ocupa y que nosotros reprochamos efectivamente esta inconstitucionalidad. Sus señorías excelentísimas, efectivamente la parte del señor Jaime Estay ha opuesto esta excepción de prescripción de la acción civil sobre la base de hechos que fueron determinados en la sentencia de primera instancia, básicamente en cuanto a la determinación de la fecha de la ocurrencia del ilícito y el momento en que comienza a actuar el Consejo de Defensa del Estado en el proceso criminal que se siguió finalmente tras muchos años. Actualmente, como es obvio, hay una discusión en materia penal en ese punto respecto de si opera, por ejemplo, la media prescripción para rebajar la pena o para mantenerla de la manera que era la pretensión del Consejo de Defensa del Estado. Pero es a raíz de la declaración que hace el Tribunal de Primera Instancia en que establece que efectivamente va a aplicar, porque existe el plazo necesario para la media prescripción, que esta parte estimó pertinente entonces hacer presente que había transcurrido el plazo de la prescripción en materia extracontractual de los 4 años, que es lo que nos permite entonces alegar esta excepción de prescripción en la segunda instancia. Lamentablemente, y aquí está el problema de constitucionalidad que aparece, el Código de Procedimiento Penal señala efectivamente en el artículo 450 bis, en su parte primera, que las excepciones que puede oponer el demandado a la demanda civil precisamente están limitadas solamente a la primera instancia. Aquí me permito hacer presente que, como corresponde al sistema antiguo procesal penal, está construido sobre 2 grados, primera instancia y segunda instancia. Y ambos grados corresponden, en cuanto a concepto de instancia, a la más amplia
rango que tienen los tribunales para conocer y fallar tanto respecto de los hechos como del derecho que ha sido invocado por las partes. Y de alguna forma lo que ocurre a través de la aplicación de esta norma es que eso se restringe notablemente por la limitación o la restricción de la posibilidad de deducir esta excepción solo a la primera instancia, como se ha señalado. Se ha dicho por el Consejo de Defensa del Estado, sus señorías excelentísimas, que aquí no hay una norma decisiva que haya sido invocada. Y para ello, en el escrito en el cual ha contestado el traslado del Consejo de Defensa del Estado, se hace referencia a una serie de aspectos dogmáticos en materia de preclusión, como que aquí ha precluido el derecho a hacerlo, la facultad de hacerlo para esta defensa, por no haber ejecutado ese acto en la oportunidad que está fijada en el Código de Procedimiento Penal. Incluso como distanciándose de la necesaria aplicación de estas normas, por el orden lógico, dice el recurrido, que está establecido en el Código de Procedimiento Penal. En esta materia me permito hacer presente a este excelentísimo tribunal que cuando hablamos de preclusión, la preclusión puede ser de tres clases, de tres tipos. Y dos de ellas no requieren efectivamente de una norma que las establezca. Me refiero a la preclusión lógica, que es a la que se refieren los colegas del Consejo, que es precisamente cuando yo ejecuto un acto que es incompatible con uno que realicé previamente. Aquí hay una congruencia a lo que yo estoy actuando y obviamente la aplicación de un principio general, que es la teoría de los actos propios, que también tiene aplicación en materia procesal, que por lo tanto no podría ser eficaz que yo actúe en forma contradictoria con lo que he hecho antes. No es el caso porque nunca se había alegado esta excepción. También está la preclusión por la ejecución válida del acto. Aquí nunca se ha ejecutado válidamente el acto porque es aquí donde se introduce en la segunda instancia. Y lo que es la preclusión temporal, que es precisamente la que nos interesa, es la que está definida por un tiempo, un plazo, 10, 15 días para contestar una demanda, por poner un ejemplo, o por una oportunidad, realizar una determinada gestión, ofrecer una prueba, un determinado comparendo, que es precisamente lo que ocurre en el caso del artículo 450. Lo que quiero decir en definitiva, sus señorías excelentísimas, es que la preclusión temporal, que es la que estaría operando en este caso, no tiene existencia sino en la medida que está radicada en una norma, que precisamente este es el caso aquí del artículo 450, que es el que estamos impugnando. Quiero hacer ver que es tan evidente que las normas que estamos impugnando son decisivas, que cuando el Consejo de Defensa del Estado contesta la excepción de prescripción en la Corte de Apelaciones, en la Ilustrísima Corte de Apelaciones, en escrito que además ha sido acompañado junto con el requerimiento, lo primero que plantean es precisamente que la excepción es extemporánea por aplicación de estas normas del 450 bis y el artículo 43. O sea, definitivamente, su señoría, nadie me puede decir a mí que eso no tenga aplicación decisiva. Se ha dicho acá que nosotros pretendemos renovar una oportunidad que se produjo en primera instancia a propósito de lo que establece el artículo 450. No es así. Lo que nosotros pretendemos es que aquel obstáculo inconstitucional que hoy día existe para alegar eficazmente la excepción de prescripción en la segunda instancia sea eliminado por la vía de la declaración de inaplicabilidad. Porque obviamente si yo saco el 450 bis en su parte primera y el artículo 43, siempre va a quedar subsistente la norma del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que es la aplicación supletoria del juicio ordinario y, por lo tanto, la posibilidad de alegar en la segunda instancia esta excepción de prescripción de conformidad al artículo 310 de ese mismo cuerpo normativo. Sus señorías excelentísimas, se ha dicho por parte del Consejo de Defensa del Estado que el requerimiento no está suficientemente fundado, no está razonablemente fundado. En este tema existe un documento de alta calidad, digamos, de la Dirección de Estudios del Tribunal Constitucional que precisamente fija varios criterios en los últimos años para la declaración de inadmisibilidad. Y yo los reviso a partir del año 2009, que son los que vale la pena tener en consideración para estos efectos, y la verdad que este requerimiento cumple con todos ellos. Hay una exposición circunstanciada de los hechos, de la manera como la he expuesto en el requerimiento y se ha señalado por parte del señor relator. No existe cuestión de legalidad, acá no estamos planteando un tema de interpretación de estas normas, sino que simplemente eliminarlas para que ese obstáculo que hoy día hay desaparezca. No hay aquí tampoco la revisión de una sentencia judicial, pues que todavía no ha habido pronunciamiento en materia de esta excepción perentoria de la prescripción. No se está impugnando un
sistema normativo completo, sino que 2 normas precisas. Y finalmente, no hay un reproche abstracto de constitucionalidad, sino que muy precisamente sobre bases que han sido expuestas en el requerimiento y que me voy a permitir desarrollar muy brevemente aquella que dice relación con probablemente lo más importante, que es cómo esta situación de la limitación que establecen estas normas para poder alegar eficazmente una excepción en la segunda instancia, adolecen o tienen este vicio, entran en esta contradicción con las normas, particularmente el artículo 19, número 3, incisos primero y sexto. Yo quiero hacer presente a sus señorías excelentísimas que uno revisa los fallos de esta misma sala, o mejor dicho, con varios de los integrantes de esta misma sala. Por ejemplo, fallo de fecha 22 de noviembre del año pasado, 2016, en el ingreso 3005 del año 2016. Precisamente en aquella ocasión se dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por una situación bastante semejante a la que nos toca ver hoy día, en que precisamente el requiriente en ese caso alega la inaplicabilidad de una norma del artículo 470, inciso primero del Código del Trabajo, a propósito de la posibilidad de alegar o no la excepción de cosa juzgada en los procesos que tienen que ver con los juzgados de cobranza laboral. Y ahí precisamente lo que dice el fallo, lo pertinente, y si sus señorías excelentísimas me autorizan a leerlo en lo estrictamente pertinente, es muy claro. Dicen en esta materia que el legislador, para asegurar la existencia de un debido proceso, los términos que esta magistratura lo ha determinado, contempla el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas y que debe contemplar las siguientes garantías. Y se mencionan varias, entre ellas la bilateralidad de la audiencia, considerando noveno. Dice el 10º que precisamente el derecho a la defensa, conforme a lo manifestado precedentemente, se vierte en concreto en conferir al demandado la posibilidad, en la forma más amplia posible, de oponer todas las excepciones, defensas y alegaciones que le permitan desvirtuar la pretensión del actor en el juicio respectivo. Solo así se podrá decir que cabalmente que se está en presencia del respeto al debido proceso. Este es un fallo reciente de noviembre del año pasado. Y yo me voy un poquito más nuevo, incluso de la semana pasada, a propósito de una sentencia dentro de los alegatos de admisibilidad, en ingreso de esta magistratura 3470 del año 2017, donde se alega la inaplicabilidad de varias normas del decreto ley 776 del año 1925 en materia de realización de prenda. Exactamente lo mismo. Ahí se hizo valer la contravención entre reglas del debido proceso y aquellas formas que establece esa misma normativa en relación a cuándo puede el dueño de la prenda hacer valer sus defensas en esa clase de procedimientos. Y ahí, como se estaba hablando precisamente de limitar estas facultades de defensa, lo cierto es que esta misma sala, en ese caso en particular, también estuvo por considerar admisible el recurso de inaplicabilidad. Incluso es más, el ministro aquí presente, señor Arostica, señaló que en su criterio no debía ser admisible, señalando al efecto que en ese caso en particular no se había mencionado por el recurrente, señor ministro, cuál era en definitiva la excepción que se pretendía hacer valer. A diferencia de ese caso, en este nosotros lo hemos planteado claramente, es la excepción de prescripción por el transcurso del tiempo de la acción civil. Por lo tanto, lo que queremos, en definitiva, sus señorías excelentísimas, es que por la vía de esta declaración de inaplicabilidad, que va a sacar este obstáculo que constituye hoy día el artículo 450 bis, parte primera, del Código de Procedimiento Civil, unido al artículo 43, se puede, en definitiva, alegar eficazmente esa excepción. A la hora de conocer el fondo de los recursos en la magistratura de apelación, será esa magistratura la que tendrá que determinar si los elementos de fondo de una excepción de esa naturaleza, si realmente transcurrió el plazo, si hubo suspensión o interrupción del mismo, cosas que obviamente tendrán que ser motivo del procedimiento de esa magistratura, tendrá lugar allá. Pero para eso necesariamente necesitamos tener la posibilidad, como dice el fallo citado de noviembre del año pasado, la posibilidad más amplia de ejercer esa defensa. Ni más ni menos. Eso es todo lo que puedo decir, sus señorías excelentísimas. Muchas gracias. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Marcelo Oyarzábal Fraile, hasta por 15 minutos.
Muchas gracias, su señoría excelentísima. Alego por el Consejo de Defensa del Estado, que es parte en la causa, la gestión pendiente, seguida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud de recursos, sendos recursos de apelación y de casación. En la forma interpuesto tanto por la defensa del requirente como por el propio Consejo de Defensa del Estado. Su señoría excelentísima, como se señaló, la causa deriva propiamente tal de una venta de aviones Mirage en su momento al gobierno belga, su señoría excelentísima, y se solicita por esta parte, de acuerdo a los argumentos ya expuestos al evacuar el traslado, los que señalaré ahora, desarrollaré ahora, declarar inadmisible el requerimiento. Su señoría excelentísima, si uno hace una síntesis de lo que pretende mi distinguido contradictor, la defensa en definitiva del condenado está ahí, simplemente dice el artículo 450 bis, establece una oportunidad procesal más restringida en un sistema inquisitivo que es el del Código de Procedimiento Penal, y el artículo 43 de ese Código de Procedimiento Penal solo se remite al libro primero y por lo tanto no da la posibilidad de aplicar el libro segundo, entendiendo que hay a su vez en el Código de Procedimiento Civil un artículo tercero que habla de esta aplicación supletoria del juicio del procedimiento ordinario. Pero el mismo requirente lo dijo ahora en estrado, su señoría excelentísima, siempre que no haya una regla especial diversa. Por lo expuesto, su señoría excelentísima, esta parte estima y va a desarrollar, en primer lugar, estima que debe ser declarado inadmisible porque no ha de tener aplicación ni el artículo 450 bis ni el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, o no resultará decisiva su aplicación en la decisión de la gestión pendiente. Su señoría excelentísima, y no obstante el alegato de mi distinguido contradictor, no pudo obviar que efectivamente acá lo que operó, distinguió, y efectivamente lo que cita esta parte de su señoría excelentísima, es la preclusión temporal que define, y en ese sentido se citó en su momento a los profesores Mosquera y Maturana en el trabajo Breves Nociones acerca de la cosa juzgada, que define en términos generales qué es la preclusión, es la pérdida o extinción o caducidad de una facultad procesal. Primero, eso en términos genéricos. Y después señala distintas modalidades, su señoría excelentísima, en el mismo trabajo. Una de ellas dice la facultad precluye por no haberse ejercido dentro del plazo establecido en la ley, su señoría excelentísima. Y ahí precisa la relevancia que tiene el tiempo en este tipo de preclusión, entendiendo que el procedimiento establece un orden lógico, hay un orden preestablecido, una especie de plantilla lógica para las partes, para la realización de determinados actos del procedimiento. Entonces señala que dentro de esa plantilla, esa lógica, esa facultad procesal se debe ejercer obviamente en la oportunidad establecida por el legislador. En segundo lugar, su señoría excelentísima, el mismo trabajo que cito, habla como una modalidad de preclusión, dice, no haberse respetado en su ejercicio el orden establecido por la ley para hacerlo valer. Y precisamente, desarrollando esa causal, señalan los distinguidos profesores que en definitiva, acá lo relevante va a ser que en un procedimiento regido por el orden consecutivo legal hay determinadas oportunidades para hacerlo valer. A propósito de esta metodología lógica que establece legítimamente el legislador, su señoría excelentísima. Y si no se ejerce dentro oportunamente, obviamente esa facultad se pierde. Luego citan, a propósito de lo mismo, el principio de eventualidad. ¿A qué se refiere el principio de eventualidad? Es la posibilidad, su señoría excelentísima, o el deber que tienen las partes de hacer valer sus defensas y sus ataques, por decirlo jurídico, por cierto, de alguna forma, en una misma oportunidad procesal. Es una obligación que se establece en distintos procedimientos. Y concluyen que si no se ejercen de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, esas distintas facultades procesales en esa oportunidad establecida por la ley, obviamente su señoría excelentísima precluye el derecho de hacerlas valer
con posterioridad. Y es lo que sucedió acá en definitiva, su señoría excelentísima. Precisamente acá había una oportunidad procesal para hacer valer esto. Se podían hacer valer las excepciones, la norma lo señala expresamente. Y no se hizo, su señoría excelentísima. Precluyó la facultad. Las excepciones tenían que ser resueltas en definitiva, en sentencia definitiva. Y no fueron resueltas, su señoría excelentísima, porque simplemente no se opusieron. Y de hecho, no hay ninguna infracción al debido proceso, porque podríamos estar pensando en el derecho a ser oído establecido en los distintos tratados internacionales. Pero acá, si se hubiera puesto la excepción, obviamente había una posibilidad de ser oído. Y de hecho, si se hubiera rechazado la excepción, se pudo haber apelado, se pudo haber interpuesto recurso de casación en la forma. Entonces, cuando se dice que efectivamente va a tener relevancia en la resolución del asunto, pero obviamente porque ahora se está poniendo extemporáneamente y con ello se está creando artificialmente la posibilidad de oponer algo que procedimentalmente no procede. Su señoría excelentísima se citan en el evacúa traslado de esta parte distintas jurisprudencias que es relevante, por ejemplo, a propósito de una gestión pendiente, recurso de nulidad, donde en su momento lo que se discutía era la calificación jurídica, está debidamente singularizado en el evacúa traslado, y no se hizo valer en su momento algo relevante para la determinación de la pena, como es la atenuante del artículo 11, número 7 del Código Penal. Y este excelentísimo tribunal expresa claramente que no se alegó en la debida oportunidad y por lo tanto no puede tener aplicación decisiva en la gestión. En cuanto al artículo 43, su señoría excelentísima, reitero lo expresado, estamos hablando de un artículo establecido legítimamente por el legislador en cuanto a dentro del marco de un orden consecutivo legal de remitirse a un determinado libro para aplicar determinadas normas supletorias. Y acá me hago cargo brevemente lo señalado por mi distinguido contradictor, en cuanto, claro, acá estamos hablando efectivamente de un sistema procesal doble instancia, era relevante. En el nuevo sistema procesal penal, el juicio oral obviamente no procede el recurso de apelación. Sin embargo, el artículo 52 del Código Procesal Penal mantiene la misma remisión al libro primero del Código de Procedimiento Civil. Es decir, en palabras de mi distinguido contradictor, sería posible, mientras penda la resolución de un recurso de nulidad, la vista de un recurso de nulidad ante la Corte Suprema o ante la excelentísima Corte Suprema o ante la ilustrísima Corte de Apelaciones, oponer una excepción de prescripción, su señoría excelentísima, que obviamente se debió haber interpuesto en la oportunidad procesal procedente, que es el juicio oral, su señoría excelentísima. En lo relevante también se dijo que, en definitiva, había un cuestionamiento general en cuanto a la falta de fundamento plausible a lo que es un procedimiento regido, insisto, legítimamente por el orden consecutivo legal y un procedimiento inquisitivo que, en definitiva, no se concreta en concepto esta parte en la materialidad del recurso. Su señoría excelentísima, relevante también se dijo en el evacúa traslado esta parte que no existe una infracción a la igualdad ante la ley y a la igualdad en la protección de la ley y el ejercicio de los derechos. ¿Por qué, su señoría excelentísima? Lo que se hace acá es pretender o confundir identidad de procedimiento con derecho a igualdad. O sea, para que haya igualdad en concepto del requirente, su señoría excelentísima, se pretende que todos los procedimientos tienen que ser idénticos. Y eso no es así, su señoría excelentísima. Se cita al profesor ahora Maturana en su separata sobre, en definitiva, derecho procesal orgánico, donde se hace cargo de la materia explicando lo que es la heterocomposición, en definitiva, la resolución de un asunto por un tercero, imparcial, el tribunal en el marco de un proceso. Luego define un proceso, su señoría excelentísima, como una idea abstracta y teleológica y termina, que está completo en la exposición de esta parte, diciendo independiente de las formas de las instancias y los recursos. ¿Por qué es relevante esa frase, su señoría excelentísima? Porque las formas, instancias y recursos constituye lo que es el procedimiento. Y eso puede ser distinto, y lo dice el propio autor, que se diferencian materia civil, materia penal acusatorio, materia penal procedimientos mixtos. Es decir, su señoría excelentísima, obviamente,
y dogmática, jurisprudencial y legalmente, pueden existir procedimientos distintos, con oportunidades procesales distintas para hacer valer los derechos. Si hubiera una vulneración al principio de igualdad, acá, su señoría excelentísima, sería que este procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal no se aplicara de la misma manera a todas las personas que están sometidas al mismo como acusados. Y por cierto, eso no es así, su señoría excelentísima. O si de otra manera se aplicara una parte de un procedimiento y una parte de otro, salvo que haya autorización expresa, como el artículo 43 cuestionado, su señoría excelentísima. Parte también, mi distinguido contradictor señala que es relevante, deja en evidencia en su concepto este problema, entendiendo que si hubiéramos estado en sede civil y se hubiera interpuesto la demanda por responsabilidad extracontractual derivada de la comisión de un delito, perfectamente el señor Estay Riveros pudo haber opuesto la excepción en segunda instancia. Su señoría excelentísima, pero lo que no tiene en cuenta mi distinguido contradictor, que ese es un caso, procesalmente hablando, de competencia privativa o acumulativa. Hay dos tribunales potencialmente competentes, pero desde que uno previene en el conocimiento, cesa la competencia del otro. Y es precisamente lo que sucedió acá. El Consejo de Defensa del Estado, a quien lo facultaba la ley para elegir el tribunal respecto del cual, en el cual interponía su acción civil, lo interpuso en sede penal, su señoría excelentísima, donde hay un determinado procedimiento reglado y no se, insisto, no se vulnera el debido proceso, no se vulnera desde que efectivamente hubo la oportunidad de ser oído. Y si en definitiva se hubiera opuesto oportunamente esa excepción, hubiera habido el derecho a recurrir, que también está establecido en los pactos internacionales, su señoría excelentísima. Insistimos en esta parte en cuanto acá artificialmente se está creando un nuevo plazo al no haber ejercido dentro del marco de un procedimiento oportunamente una facultad procesal, su señoría excelentísima. También, a mayor abundamiento, en el evacúa traslado, esta parte se hace cargo de que el tema de la determinación del procedimiento aplicable, lo ha dicho este excelentísimo tribunal, es un tema de legalidad y no de constitucionalidad, y se cita jurisprudencia al efecto, su señoría excelentísima. Muy brevemente, a propósito de los ejemplos que se han dado acá, a propósito del juzgado de cobranza laboral y a propósito del derecho de prenda que ha señalado mi distinguido contradictor, la verdad, su señoría excelentísima, lo que se tiene que tener claro, que acá había una oportunidad procesal para hacer valer el derecho, o sea, había debido proceso, estaba la protección que consagra la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en relación al artículo 5, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, que es citada por mi contradictor. Entonces, su señoría excelentísima, en concepto esta parte, acá no hay infracción alguna al artículo, a la igualdad ante la ley, a la igual protección ante la ley, ni al debido proceso, por lo que procede, su señoría excelentísima, declarar inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad deducido por el condenado Estay Riveros. Eso es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, ministro Aróstica? Sí, una pregunta acerca de los hechos para tenerlo bien clara la situación. La demanda civil, le pregunto al colega del Consejo de Defensa del Estado, la demanda civil es por perjuicios causados al fisco. Así es, su señoría excelentísima. Son 15 millones de dólares. Sí, pero hay que deducir una parte dentro de la lógica que se hace el monto, pero los pagos indebidos, las comisiones ascienden a un total de 15 millones de dólares. Pero la suma del señor Estay Riveros, si mal no recuerdo, su señoría excelentísima, es un poco inferior. Pero es justamente, de acuerdo al artículo 10º del Código de Procedimiento Penal, es la responsabilidad civil derivada del hecho, del delito, del hecho punible. Ya. Entiendo que el señor Estay habría cometido el ilícito de pagar esas 15 millones o 65 mil dólares, como dice la... Su señoría excelentísima, en el marco de la condena... Del patrimonio fiscal, el señor Estay habría dispuesto indebidamente por comisiones, dice aquí, de 15 millones de dólares, en general 65 mil dólares en particular para él. Él recibió, claro, 65 mil dólares y se le condenó como cómplice
en el delito de malversación de caudales públicos, porque acá hay que recordar que el principal procesado, que en su momento fue comandante en jefe de la aviación, el señor Vega, falleció. Por lo tanto, él tenía la calidad de autor, en su momento fue procesado como autor, pero obviamente después se sobreselló definitivamente, pero hay actos que están acreditados en el proceso de cooperación anterior y simultánea a la comisión del hecho, su señoría excelentísima. Al colega, entonces, el requirente. ¿El señor Stay recibió 15 millones y los distribuyó o pagó 15 millones? Su señoría, el detalle del tema penal yo no lo manejo en detalle, pero sí le puedo decir que todos estos temas que dicen relación con la participación precisamente fueron los que se determinaron en la sentencia definitiva y lo que alimentó este deseo de la parte requerente de deducir la excepción de prescripción para la segunda instancia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la admisibilidad.